Bienvenidos a la hora del terror. Sumérgete en los relatos más oscuros y espeluznantes que puedas imaginar. Acompáñame en esta historia única que te hará experimentar tus miedos más profundos. Ten cuidado, porque una vez que hayas comenzado este viaje, no hay vuelta atrás. Bienvenidos al 10º episodio de La Hora del Terror. Hoy traemos un relato un poco extenso que vamos a dividir en algunas partes. Hoy traemos la primera. El relato se titula Carmilla y el autor es Joseph Thomas Sheridan Le Fon, conocido como Sheridan Le Fon, el cual fue un escritor irlandés del siglo XIX nacido el 28 de agosto de 1814 en Dublín, Irlanda. Le Fon provenía de una familia de ascendencia hugonote francesa y tenía conexiones literarias a través de su padre, quien también era escritor. Estudió leyes en Trinity College de Dublín y fue admitido en el King's Inns para ejercer como abogado, pero su interés por la literatura prevaleció y decidió seguir su carrera como escritor. Algunas fuentes sugieren que Le Fon pudo haber sido una persona reservada y solitaria. Se sabe que era un hombre tímido y retraído y que prefería mantenerse apartado de los círculos sociales. Su vida personal también estuvo marcada por la tragedia, ya que perdió a su esposa, Susana, en el año 1858 y quedó a cargo de sus hijos. Le Fon alcanzó reconocimiento y éxito como escritor en su época, especialmente por sus relatos de terror gótico y de misterio. Sus obras más conocidas incluyen Carmilla y la colección de relatos In a Glass Darkly. Sus historias se caracterizan por su atmósfera inquietante, personajes siniestros y elementos sobrenaturales. Sheridan Le Fon falleció un 7 de febrero del año 1873 en Dublín, dejando un importante legado en la literatura del terror. Con estos datos que les acabo de dar, ya pueden tener una idea y conocer un poquito más a fondo este importante escritor. Como siempre les digo, vamos a relajarnos un poco para comenzar a dar lectura al primer capítulo de esta novela o cuento corto, titulado Carmilla. Vivíamos en Estiria, en un castillo. No es que nuestra fortuna fuera principesca, pero en aquel rincón del mundo era suficiente una pequeña renta anual para poder llevar una vida de gran señor. En cambio, en nuestro país y con nuestros recursos solo habríamos podido llevar una existencia acomodada. Mi padre es inglés y yo, naturalmente, tengo un apellido inglés, pero nunca he visto Inglaterra. Mi padre servía en el ejército austríaco. Cuando alcanzó la edad de retiro, con su reducido patrimonio, pudo adquirir aquella pequeña residencia feudal, rodeada de varias hectáreas de tierra. No creo que exista nada más pintoresco y solitario. El castillo está situado sobre una suave colina y domina un extenso bosque. Una carretera angosta y abandonada pasa por delante de nuestro puente levadizo, que nunca he visto levantar. En su foso nadan los cisnes entre las blancas coralas de los nenúfares. Dominando este conjunto se levanta la amplia fachada del castillo con sus numerosas ventanas, sus torres y su capilla gótica. Delante del castillo se extiende el pintoresco bosque. A la derecha, la carretera discurre a lo largo de un puente gótico tendido sobre un torrente que serpentea a través del bosque. He dicho que es un lugar muy solitario. Juzgad vosotros mismos si digo la verdad. Mirando desde la puerta de entrada hacia la carretera, el bosque que rodea nuestro castillo se extiende 15 millas a la derecha y 12 a la izquierda. El pueblo habitado más próximo está en esa última dirección, a una distancia aproximada de 7 millas. El castillo más cercano y de cierta notoriedad histórica es del general Spildorf,
a unas 20 millas a la derecha. He dicho el pueblo habitado más próximo, porque al oeste, solo a 3 millas, en dirección al castillo del general Smirnov, hay un pueblecito en ruinas con su iglesia gótica también en ruinas. Allí están las tumbas, casi ocultas entre piedras y follaje, de la orgullosa familia Kerkenstein, extinguida hace mucho tiempo. La familia Kerkenstein poseía antaño el desolado castillo que, desde la espesura del bosque, domina las silenciosas ruinas del pueblo. Hay una leyenda que explica por qué fue abandonado por sus habitantes este extraño y melancólico paraje, pero ya hablaré de ella más adelante. El número de habitantes de nuestro castillo era muy exiguo. Excluyendo a los criados y a los habitantes de los edificios anexos, estábamos solamente mi padre, el hombre más simpático del mundo pero de edad bastante avanzada, y yo, que en la época en que ocurrieron estos hechos que voy a narrar tenía solamente 19 años. Mi padre y yo constituíamos toda la familia. Mi madre, de una familia noble de Estiria, murió cuando yo aún era una niña. Sin embargo, tuve una inmejorable nana, la señora Perrodon, de Berna. Era la tercera persona en nuestra modesta mesa. La cuarta era la señorita Lafontaine, una dama en toda la extensión de la palabra, que ejercía las funciones de institutriz para completar mi educación. Algunas muchachas amigas mías venían de vez en cuando al castillo y, algunas veces, yo les devolvía la visita. Estas eran nuestras habituales relaciones sociales. Naturalmente, también recibíamos visitas imprevistas de vecinos. Por vecinos se entienden a las personas que habitaban dentro de un radio de 4 o 5 leguas. Puedo aseguraros que, en general, era una vida muy aislada. El primer acontecimiento que me produjo una terrible impresión y que aún ahora sigue grabado en mi mente es el propio tiempo uno de los primeros sucesos de mi vida que puedo recordar. La nursery, como la llamábamos, aunque era solo para mí, estaba en una habitación grandiosa del último piso del castillo y tenía el techo inclinado, con molduras de madera de castaño. Tendría yo unos 6 años, cuando una noche, despertándome de improviso, miré a mi alrededor y no vi a la camarera de servicio. Creí que estaba sola. No es que tuviera miedo, pues era una de aquellas afortunadas niñas a quienes han evitado expresamente las historias de fantasmas y los cuentos de hadas, que vuelven a los niños temerosos ante una puerta que chirría o ante una sombra danzante que produce sobre la pared cercana la luz incierta de una vela que se extingue. Si me eché a llorar, fue seguramente porque me sentí abandonada. Pero, con gran sorpresa, vi al lado de mi cama un rostro bellísimo que me contemplaba con aire grave. Era una joven que estaba arrodillada y tenía sus manos bajo mi manta. La observé con una especie de placentero estupor y cesé en mi lloriqueo. La joven me acarició, se echó en la cama a mi lado y me abrazó sonriendo. De repente me sentí calmada y contenta y me dormí de nuevo. De súbito me desperté con la escalofriante sensación de que 2 agujas me atravesaban el pecho profunda y simultáneamente. Proferí un grito. La joven dio un salto hacia atrás, cayendo al suelo, y me pareció que se escondía debajo de la cama. Por primera vez sentí miedo y me puse a gritar con todas mis fuerzas. La niñera, la camarera y el ama acudieron precipitadamente, pero cuando les conté lo que me había ocurrido, estallaron en risas, a la vez que trataban de tranquilizarme. Aunque yo era solamente una niña, recuerdo sus rostros pálidos y su angustia mal disimulada. Las vi buscar debajo de la cama, por todos los rincones de la habitación, en el armario, y oí a mi mamá susurrar a la niñera: «Mira, alguien se ha echado en la cama junto a la niña. Aún está caliente».
Recuerdo que la camarera me acarició y que las 3 mujeres examinaron mi pecho, en el punto donde yo les dije que había sentido la punzada. Me aseguraron que no se veía ninguna señal. El día siguiente lo pasé en un continuo estado de terror. No podía quedarme solo un instante, ni siquiera a plena luz del día. Recuerdo a mi padre junto a mi cama, hablándome en tono festivo, así como preguntando a la niñera y riéndose en sus respuestas. Luego hacía muecas, me abrazaba y me aseguraba que todo había sido un sueño sin importancia. Pero yo no estaba tranquila, porque sabía que la visita de aquella extraña criatura no había sido un sueño. He olvidado todos mis recuerdos anteriores a este acontecimiento, y muchos de los posteriores, pero la escena que acabo de describir aparece vívida en mi mente como los cuadros de una fantasmagoría surgiendo de la oscuridad. Una tarde de verano, parcialmente apacible, mi padre me pidió que le acompañara a dar un paseo en el maravilloso bosque que se extiende ante el castillo. El general Spiridov no vendrá a visitarnos, como esperábamos, me dijo durante el paseo. Nuestro vecino debía pasar varias semanas en el castillo. Con él debía venir también su joven sobrina y pupila, la señorita Rayfeld. Y no conocía a la señorita Rayfeld, pero me la habían descrito como una joven encantadora. Quedé muy desilusionada ante la noticia que acababa de darme mi padre, mucho más de lo que puede imaginar alguien que viva habitualmente en la ciudad. Aquella visita y la nueva amistad que seguramente habría de surgir de ella había sido objeto diario de mis pensamientos durante muchas semanas. ¿Cuándo vendrán?, pregunté. El próximo otoño, dentro de un par de meses, respondió mi padre, y añadió: me alegro, querida, de que no hayas conocido a la señorita Reinfeldt. ¿Por qué?, inquirí molesta y curiosa al mismo tiempo. Porque la pobre muchacha ha muerto. El general Spiridov decía en su última carta, 6 o 7 semanas antes, que su sobrina no se encontraba muy bien, pero nada hacía pensar en la posibilidad, ni siquiera remota, de un grave peligro. Aquí tienes la carta del general, continuó mi padre entregándomela. Me parece que está muy trastornado. Indudablemente, cuando escribió la carta, se hallaba muy excitado. Nos sentamos en un banco de piedra, junto al sendero de los tilos. El sol desaparecía con todo su melancólico esplendor detrás del horizonte selvático, y el torrente que discurría junto a nuestra mansión reflejaba el colorido escarlata del cielo, cada vez más pálido. La carta del general Spiridov era tan insólita y apasionada que la releí detenidamente para comprender su sentido. Quizá el dolor lo había trastornado. Decía así: he perdido a mi querida sobrina. La quería como a una hija. La he perdido, y solamente ahora lo sé todo. Ha muerto en la paz de la inocencia y en la fe de un futuro bendito. El monstruo que ha traicionado nuestra ciega hospitalidad ha sido el culpable de todo. Creí recibir en mi casa a la inocencia, a la alegría, a una compañía para mi Berta. Dios mío, qué loco he sido. Consagraré los días que me quedan de vida a la caza y destrucción del monstruo. Solo me guía una débil luz. Maldigo mi ceguera y mi obstinación. Todo. Es demasiado tarde. En estos momentos no puedo escribir ni hablar con serenidad. Estoy demasiado trastornado. En cuanto esté mejor, me dedicaré a la búsqueda e iré posiblemente hasta Viena. Dentro de un par de meses, hacia el otoño, iré a visitaros, si es que aún estoy vivo. Al propio tiempo os contaré lo que ahora no tengo fuerzas para escribir. Adiós. Rogad por mí, queridos amigos. Aquí terminaba la carta. Si bien yo no había conocido a Berta, mis ojos se llenaron de lágrimas. La noticia de su muerte me impresionó muchísimo. Devolví a mi padre la carta del general.
el sol se hundía cada vez más en el ocaso y la tarde era dulce y clara. Paseando bajo la tibia luz del atardecer, nos entretuvimos haciendo cábalas sobre el posible sentido de las incoherentes y violentas afirmaciones de aquella carta. En el puente levadizo encontramos a la señorita La Fontaine y a la señorita Perrodon, que habían salido a admirar el magnífico claro de luna. Frente a nosotros se extendía el prado por el cual nos habíamos paseado. A la izquierda, el camino discurría bajo unos venerables árboles y desaparecía en la espesura del bosque. A la derecha, la carretera pasaba sobre un puente severo y pintoresco a la vez, junto al cual se erguía una torre en ruinas. En el fondo del prado, una ligera neblina delimitaba el horizonte con un velo trance, y de cuando en cuando se veían brillar las aguas del torrente a la luz de la luna. Lo mismo a mi padre que a mí, nos seducía lo pintoresco y nos quedamos contemplando en silencio la espléndida llanura que se extendía entre nosotros. Las dos buenas señoras, a pocos pasos, discutían acerca del paisaje y hablaban de la luna. La señora Perrodon era más bien gruesa y veía todas las cosas desde un punto de vista romántico. La señorita La Fontaine pretendía ser psicóloga y algo mística. Aquella tarde afirmó que la intensa luminosidad de la luna estaba en relación directa con una especial actividad espiritual. Los efectos de una luna llena como aquella podrían ser múltiples. Influía en los sueños, en la locura, en la gente nerviosa y hasta en los hechos materiales. Esa noche, dijo, la luna está llena de influjos magnéticos. Mirad cómo brillan las ventanas con el resplandor plateado, como si unas manos invisibles hubieran iluminado las estancias para recibir huéspedes espectrales. Fin del capítulo 1. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Yo los invito a seguirme en mis redes sociales y a seguir nuestro podcast, donde semanalmente vamos a leer un nuevo capítulo de esta hermosa novela gótica. Gracias por acompañarme y nos estamos escuchando la próxima semana. Hasta la próxima.